Me instalo un poquito. Bueno, para arrancar a hablar un poco de la problemática del balotaje, creo que es importante destacar que nos encontramos en un escenario que ha venido siendo hiperpolarizado desde la primera vuelta, pero que en este momento vemos que ha bajado un poco la intensidad. Tanto en la construcción narrativa, digamos, tanto en lo que los candidatos comunican desde los dispositivos de enunciación, como del posicionamiento sobre las temáticas principales que se han venido abordando. Sobre ello, conocer de acuerdo a todo lo que se está desarrollando, entendemos de que ya no se pueden dar a conocer encuestas, sin embargo la percepción ciudadana es que se siente de que está el proceso muy reñido, ambos candidatos tienen un buen porcentaje de electorado, entonces está ese nerviosismo. ¿Y qué implica sobre todo el manejo de las noticias falsas en el momento de elegir o tomar decisiones? Bien, definitivamente hemos visto dentro del balotaje como parte de la estrategia de comunicación de los dos candidatos la contraposición, el contraste y la confrontación. En ese sentido, han surgido, y veía justamente ayer, algunos elementos de comunicación digamos que se suman a estrategias de posverdad donde tenemos fake news. Realmente lo que se persigue desde quien las utiliza, lo que se quiere lograr es confundir al electorado. Normalmente cuando implementamos ese tipo de estrategias, lo que quieren hacer es desacreditar a quien se ataca. No, realmente es preocupante por lo que genera en la ciudadanía, por el efecto que ese desconocimiento puede tener en la intención del voto y cómo eso puede afectar la decisión política de la ciudadanía. Estefanía, buenas tardes. Estas estrategias que justamente están encarando ambos candidatos a la presidencia, ¿no hay tal vez una distorsión por el abuso mucho de las redes sociales, donde justamente no hay una oficialización o cualquiera utiliza una red social para justamente tratar de desvirtuar o tal vez de ir en una información que no es que no está llena de veracidad? Realmente las redes sociales se han convertido y en general la comunicación digital en el medio por el cual se incrementa este tipo de contenidos falsos y ahí surge nuevamente la necesidad de unos medios tradicionales, radio, televisión, prensa, que se convierten en veedores justamente de estos procesos para legitimar, para contrastar, para chequear e indicar lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Al final del día, los medios de comunicaciones tradicionales se vuelven el referente para poder discernir si un contenido que estoy consumiendo me está compartiendo información verdadera o me está compartiendo información que puede ser falsa. En este Real. caso, Sí, sí, perdón. en este caso es importante, ¿no? Y el papel que juegan, ¿no?, los medios de comunicación tradicionales, visuales, de radios y todo aquello, y impresos también, donde hay una veracidad y pueden contrastar, y que no es cualquiera, sino que ya hay una ética periodística. Efectivamente, eso se vuelve un pilar fundamental de estos procesos, sobre todo en los contextos electorales, donde, como mencionaba hace un momento, este tipo de contenido se incrementa de manera significativa para confundir y para generar unas cortinas de humo, es decir, generar unas tematizaciones que realmente se alejan, por ejemplo, de las propuestas o se alejan de los planes para la implementación de política pública y se enfocan en contenido que puede ser circunstancial, que puede ser digamos, de ataque personalista a un candidato, a una candidata o a su familia, y eso de alguna manera lo que genera es, o lo que busca, más que lo que genera, perdón, es afectar la imagen que tiene la ciudadanía y los electores de el candidato o candidata antagonista. Ante esto, ¿cuál es su sugerencia para todos los electorados, los ciudadanos que vamos a justamente a sufragar este domingo 13 de abril?
Realmente, a ver, creo que lo primero es entender que el voto es un proceso que es democrático, y que eso debe ser lo que prevalece, es decir, entender que cuando nosotros como individuos asignamos un voto, lo que estamos haciendo es transferir poder. Cada uno de nosotros tiene una parte del poder y lo transfiere al Ejecutivo cuando le asigna su voto. Lo segundo es entender que hay temas que son fundamentales para el futuro del país, por ejemplo, el cuidado de la dolarización, la sostenibilidad del modelo económico, evidentemente el tema de seguridad, y el fortalecimiento, digamos, de nuestras fuerzas del orden. Entonces, tener en mente estos aspectos y otros que la audiencia considere significativos al momento de decidir. O sea, no terminamos votando por, digamos, por un baile, no terminar votando digamos, por una canción que me gusta más que otra. Realmente pensar cuáles son estos ejes de trabajo que están proponiendo los candidatos, y cómo vamos a garantizar que la democracia se sostenga en nuestro país. Es interesante y más aún porque se abordan la importancia de tener un público informado que conozca cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Y ahí tocamos una parte medular, la que se vivió en días anteriores, donde fue un escenario circense que presentaron ambos candidatos en ese espacio donde tenían que brindarles las propuestas a la ciudadanía, y que finalmente nos quedamos entre una pelea que existía entre dos personas, más no una solución a las realidades que estamos viviendo los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo se puede calificar aquello? Y realmente el debate desde su formato, es decir, desde lo que planteó el CNE, dejó mucho que desear. Yo creo que vimos una escalada en la agresividad discursiva desde el tercer bloque hacia adelante, que realmente preocupa sobre todo la capacidad de tomar decisiones pragmáticas por quienes aspiran a este puesto, digamos, en la presidencia, el Poder Ejecutivo. Creo que definitivamente se hizo un esbozo muy superficial, inclusive dérmico, de aquellos temas que acabamos de mencionar y que son los que la ciudadanía tiene en su top of mind, pero realmente esperábamos en digamos, en el post-debate, tener más información de cómo se iban a abordar esas temáticas. Me parece que, por ejemplo, en el tema de seguridad, que durante el debate quedó bastante difusa la bajada de cómo fortalecer la seguridad. Vemos digamos, que las propuestas distan, ¿no?, de manera significativa entre lo que propone RC5 con esto que vi recientemente de los gestores de paz, digamos, y de la creación de una nueva fuerza militar, o realmente o paralela a las Fuerzas Armadas, y lo que propone ADN, que tiene que ver con todo lo contrario, ¿no?, con fortalecer y capacitar y entregar recursos a las Fuerzas Armadas y al Estado, ¿no?, desde una mirada de orden público. Entonces empezamos a encontrar ya unas diferencias en esas propuestas, que realmente creo que no va a alcanzar el cierre de la campaña para poder recuperar información de todos los ejes que serían igual de relevantes que el de seguridad. Dentro de esos discursos no se habló al público indeciso, porque las tendencias están bien marcadas en el país en porcentaje de los votantes. Entonces hay muchos ciudadanos, especialmente un público femenino, un público joven, que todavía tiene cierta apatía y que no sabe qué es lo que va a decidir el 13 de abril, cuando todos los ecuatorianos, como usted lo mencionaba, estamos dándole poder a una persona con un voto. Entonces ahí viene un poco de la responsabilidad cívica que necesitamos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué le diría usted a este tipo de ciudadanos, donde incluso me incluyo, estamos siendo muy reacios a todo el proceso, más aún donde se quiere tener una propuesta y el convencimiento de uno de los dos candidatos que mejore la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos? Bueno, creo que lo primero que les diría es que es comprensible, es decir, que esa desafección y esa bajísima credibilidad en las instituciones públicas es comprensible. El gobierno
y el Estado, más que el gobierno, el Estado ecuatoriano viene teniendo una inestabilidad consistente desde el gobierno de Lenín Moreno. En el caso de Lenín Moreno hubo un giro, ¿no? Él gana en un partido y hay un giro en gobierno donde en el que el presidente se distancia del partido político, luego viene la pandemia con una crisis económica significativa, pospandémica, luego tuvimos a Guillermo Lasso, luego la muerte cruzada, luego ese gobierno transitorio. Entonces, lo primero que diría es que es comprensible, esa apatía, esa desafección se justifica precisamente en esa inestabilidad. El Ecuador necesita continuidad, el Ecuador necesita un gobierno que sostenga procesos que se han iniciado. Creo que también necesita un gobierno de acuerdos por digamos, por el desarrollo país, sea quien sea que gane, cualquiera de los dos. Es importantísimo pensar que se necesita consolidar alianzas, porque el poder legislativo está dividido y eso es ya una realidad, ya se entregaron los resultados oficiales, el poder legislativo está fragmentado prácticamente en dos. Entonces, quien sea que gane debería buscar una alianza y desde la Asamblea, los asambleístas deberían velar por la gobernabilidad, algo que no hemos visto. Hemos visto una Asamblea que no ha permitido gobernar desde el gobierno de Lenín Moreno, generando oposición, convirtiéndose prácticamente más que en veedores o en fiscalizadores, se han vuelto productores de juicios políticos, ¿no? Entonces, realmente una Asamblea que se preocupe por dejar gobernar y aportar a la gobernabilidad del país sin importar quién sea el presidente. Usted señalaba la inestabilidad gobernal de los gobiernos, no señalando a uno, sino desde Lenín Moreno. Y apuntaba bien al señalar también sobre la Asamblea Nacional, que es el talón de Aquiles justamente para cualquier gobierno, porque de pronto se buscan intereses personales, particulares o de grupos o de asociaciones o de grupos políticos, y eso entonces no hay una gobernabilidad estable. Venimos justamente de un gobierno transitorio, el de Daniel Noboa, porque no terminó Guillermo Lasso al aplicar la muerte cruzada, entonces poco tiempo. Ahora ojalá y en esta oportunidad tengamos, gane quien gane, como usted decía, un gobierno de 4 años, pero con una mayor estabilidad, que no solamente pidamos al gobierno nacional, quien sea el presidente, sino también a los asambleístas que vayan a legislar y que vayan a trabajar en un sentido del norte que sea Ecuador y no los intereses partidarios. Así es, coincido completamente con ese análisis que usted realiza. Gran parte de la crisis sociopolítica que estamos viviendo y que hemos venido viviendo, me atrevo a adjudicársela a el partidismo en el poder legislativo y a los camisetazos. Es decir, realmente hemos tenido desde la salida de RCD 5, en ese momento Alianza País, del Poder Ejecutivo, una asamblea que se ha convertido en un ente completamente disruptivo, sin importar, como digo, quién sea el presidente, porque lo fue en el gobierno de Lenín Moreno, en el Guillermo Lasso y ahora en el de Daniel Noboa. Entonces, sí creo que es el momento de hacer un llamado, como usted decía, a pensar el país no únicamente desde el Poder Ejecutivo, sino desde lo que se puede construir en alianza con la asamblea, en una alianza que sea una alianza por el desarrollo, por la inclusión económica en el mercado internacional. Vemos cómo se están moviendo las piezas en la geopolítica global, y Ecuador es un país que, si no logra resolver o llegar a acuerdos en pro de los problemas internos, nos vamos a quedar muy mermados en esa escena internacional que es fundamental para generar desarrollo económico, para atraer inversión extranjera. Así que nos toca este 13 de abril tomar una decisión muy importante y bueno, y esperar que el gobierno de los próximos 4 años logre entender que se llegan a estos cargos públicos no para velar por intereses individuales, sino para trabajar en pro de los intereses colectivos y del orden público. La preocupación, y es sobre el efecto de los sesgos emocionales que están teniendo los ecuatorianos al momento de que puedan decidir el 13 de abril. Estamos hablando de que tenemos ciudadanos que no son conscientes de la fuerza de su voto y que viven un efecto halo, o sea, están en una situación muy compleja.
Sí, definitivamente me gustó el término como lo utilizaste, efectivamente. Es decir, vamos a tener de ese 12% que es lo que los candidatos se fueron a pelear en este balotaje, el 12% que estaba en las otras opciones de la papeleta de la primera vuelta. Seguramente de esos, muchos vayan a decidir, como acabas de mencionar correctamente, en un voto emocional, un voto poco pragmático, ¿no? Una vez más, estos espacios que se generan desde, en este caso, Radiovisión, Manaví, pero desde muchos otros medios tradicionales, lo que buscan justamente es darle herramientas al votante para que llegue a esa papeleta lo más informado posible y a tomar una decisión que apele a un voto un poco más pragmático, que no votemos desde los clivajes tradicionales, que no votemos necesariamente desde la que me parece más chistosa o el que me parece más chistoso, sino que pensemos en la capacidad que puede tener ese individuo de gobernar y, como yo repito, la necesidad urgente del Ecuador por continuar procesos y por sostener procesos políticos que nos permitan, digamos, el crecimiento como país. Celeste, perdón, Estefanía. No te preocupes. Ha sido muy agradable conversar contigo. Es más, quisiera comprometerte para que el día domingo hagamos un análisis en tiempo real de cómo se está viviendo todo el proceso, porque te comento de que acá todo el equipo de Radiovisión está generando una alianza por la democracia, donde nos hemos unido varias emisoras, tanto AM como FM y medios digitales, para mantener informada a la ciudadanía y contar en tiempo real lo que se está viviendo, especialmente en la provincia de Manabí. Entonces, tener una opinión experta, tener diferentes tipos de opiniones de cómo se va desarrollando en un día que será histórico para los ecuatorianos y que viene marcado incluso hasta con ese ápice de religiosidad, porque sería el día Domingo de Ramos, es indispensable. Entonces, ahí vamos contando con tu apoyo, contando con tu participación, y desde ya agradecerte enormemente por aceptar esta invitación, por permitirnos conversar contigo. Conocemos de todo tu trabajo y esto nos permite a trabajar en que los ciudadanos hagan conciencia y tengan un voto informado y tomen el respeto y la responsabilidad que lleva cada uno para el día domingo. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, feliz de acompañarlos en ese espacio, luego coordinamos en qué momento sería, pero encantada de acompañarlos, muy contenta de escuchar esta iniciativa a la que se suma Radio Visión Manaví, y como decimos, un día histórico. No había pensado en el componente religioso, pero es cierto, no viene con ese valor agregado. Agradecerte enormemente, y en la parte final, ¿qué le dirías a todo el público, indistintamente de su condición social, de todo lo que están enfrentando en el ámbito de seguridad, en el ámbito de los miedos, ya que estamos en esa sesga emocional? Entonces, ¿qué le dirías? Bien, yo creo que realmente es una invitación a informarnos, a escuchar desde todos esos espacios elementos para tomar una decisión con la que nos sintamos cómodos, pensar en cuáles son esas problemáticas que a veces son de orden estructural y cuál de los dos candidatos tiene las mejores propuestas para ayudarnos al crecimiento como país. Muchísimas gracias, agradecemos enormemente tu participación. Son las 12:41. Roberto y amigos oyentes, así que sigan con nosotros. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más información muy importante de acontecer local. Ya regresamos en Cómo va Manaví. Inicio de espacio publicitario. Descubre la excelencia en servicio continuo en la estación de servicio Ciudad Rodrigo de Petrobelca S.A., justo al lado del redondel del aeropuerto de Manta. Equipados con tecnología de punta y un equipo experto. Garantizamos combustibles de alta calidad como diésel centrifugado y exactitud en cada surtida. Además, explora nuestro completo minimarket, farmacia y más. Estación de servicio Ciudad Rodrigo de Petrobelca S.A., tu parada perfecta, disponible a toda hora. En Civil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo altamente capacitado